AGN Prensa Sindical. Educación, política y pandemia. El ministro Nicolás Trota analizó la actualidad educativa nacional. Otro de los temas vertebradores de la comunidad organizada es la educación. Y la educación ha sufrido transformaciones en este marco de pandemia. Allí también se vio cómo la tecnología podía impulsar cambios sustanciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro que está que en los distritos esto no fue homogéneo, porque también emergieron dificultades que se vienen arrastrando desde la gestión anterior, que dejó de lado a la educación, porque no le dio prioridad, porque se pensó también en un sistema meritocrático, funcional a la tecnocracia. Hay mucho para reflexionar en torno a esto, hay mucho en torno a entender cómo se va gestando el nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de lo que implica esta irrupción de la tecnología también en el sistema educativo en términos generales, porque está la cuestión cognitiva en sí misma, la cuestión pedagógica y la cuestión también didáctica en torno a lo que implica esta utilidad de la tecnología en el aula. Para hablar de esta situación en particular, vamos a establecer el contacto con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Nicolás, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Martín Tomasini te damos la bienvenida a Palabra Sindical. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nicolás, ¿qué evaluación hacen en este marco de lo que implicó esta nueva modalidad que sorprendió a todos por el marco propiamente de la pandemia, de gestar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del uso de la tecnología? Sí, del uso de la tecnología en determinados hogares, en determinados establecimientos educativos y en otros una metodología más de educación a distancia, asincrónica, no en tiempo real de vínculo con el uso de la tecnología, por la profunda desigualdad que hay en nuestro país, y esa desigualdad también se ve reflejada en el acceso a la tecnología, no solo lo que es el acceso a la web, a internet, sino también el uso y la disponibilidad de herramientas tecnológicas como pueden ser computadoras o teléfonos. A partir de eso, lo que uno observa es un enorme compromiso de nuestros maestros y maestras en la búsqueda de los caminos para establecer ese vínculo pedagógico con sus estudiantes a la distancia. Y los resultados de la encuesta nacional de la continuidad pedagógica confirman ese compromiso y el sostenimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, remarcando, eso sí, que no se aprende lo mismo en el hogar de lo que se aprende en la escuela, porque en el hogar se consolidan las realidades diferentes de desigualdad que caracterizan hoy a nuestra sociedad, y el desafío que tenemos con el proceso de regreso seguro a las aulas va a ser enfrentar aulas más heterogéneas, aulas más desiguales, y tenemos que transitar un proceso que permita la acreditación de los aprendizajes que realmente se hayan podido llevar adelante y reorganizar de cara a los próximos ciclos lectivos la propuesta pedagógica, remarcando que no renunciamos ni a los aprendizajes que finalizar, sino tampoco renunciamos a la que va teniendo una agenda de enorme complejidad por delante. Nicolás, en el plano político, ¿qué tipo de sistema educativo necesita la Argentina, teniendo en cuenta estas nuevas variables o intrusiones, si se quiere, de lo tecnológico, pero también de lo político, dando cuenta que da la sensación a priori, desde el análisis, que Argentina sigue manteniendo un sistema educativo asentado en el liberalismo? Yo creo que la escuela, nuestro sistema educativo, no necesita cuestiones muy complejas. Lo que necesita es consensos en el camino que hay que transitar,
una articulación de una agenda federal, porque la responsabilidad de garantizar el acceso a una educación transformadora está en cabeza del Estado Nacional, en articulación con cada una de las provincias. Demanda un camino sencillo en términos institucionales, que es simplemente cumplir la ley, cumplir las leyes vigentes, ¿no? La Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnica, para mencionar algunas, que implica también sostener esos consensos reflejados en la ley, poder avanzar en cada una de esas instancias que marcan estas leyes programáticas y, por supuesto, sostener los procesos de inversión, porque sin una inversión sostenida a lo largo del tiempo es difícil imaginar que nuestra escuela tenga la capacidad de respuesta que una sociedad profundamente desigual como la Argentina demanda y necesita. Y es ahí donde uno ve y debe remarcar los importantes retrocesos que vivimos en los últimos 4 años, en términos, por ejemplo, de incumplimiento del financiamiento educativo, que implica un compromiso de inversión del 6% del Producto Bruto Interno solo en el campo educativo, meta que logramos cumplir en el 2015, ¿no? Con el 6,1% de inversión, pero no los sostuvimos, ¿no? Fueron 4 años de fuerte retroceso en términos de inversión, fueron 4 años de ruptura de consensos y fueron 4 años también de una desaprensión del Estado Nacional en un diálogo con el sector docente y en un diálogo también con las provincias para garantizar las políticas educativas con una perspectiva regional que cada región de nuestro país necesita. Ahora bien, se ha hablado mucho y se habla constantemente en el campo nacional, sobre todo se debate esto, sobre la batalla cultural. Parte de esa batalla cultural está centrada en el poder pedagógico que impera a través de los medios de comunicación, pero no se pone en cuestión a la educación, por ejemplo. ¿Es necesario poder romper la matriz ideológica que sectores de la oligarquía han imprimido dentro de la educación? ¿Y cómo se hace eso? ¿Y a qué te referís en particular con esa afirmación? Tenemos ¿Qué vos sentís que nuestra escuela genera esa mirada? Yo creo que nuestro sistema educativo, si nosotros vemos nuestros docentes, vemos el compromiso de nuestros maestros y maestras, tenemos una enorme voluntad de transformación social. Lo que vemos es que a nuestra escuela, o por lo menos lo que yo veo, no le damos las herramientas necesarias para poder enfrentar esos desafíos que se vinculan a la necesidad de mayor herramientas a las escuelas que están en una situación o que están emplazadas en realidad de mayor vulnerabilidad. Pero por supuesto que nuestra escuela tiene que ser un espacio que se promocione, se incentive la construcción de un pensamiento crítico, ¿no? Como herramienta de reflexión constante, como herramienta que impulse los cambios sociales que los países latinoamericanos y nuestro país en particular necesitan. Me preguntabas dónde me basaba y podría afirmar Sí. esto en la cristalización de los contenidos de historia, por ejemplo. Bueno, pero no necesariamente los contenidos de historia en nuestras escuelas, a partir de los núcleos de aprendizaje prioritario, implican una mirada que no permita un revisionismo histórico, que no permita una mirada mucho más plural, que yo creo que nuestra escuela tiene que ser un espacio de distintas perspectivas, ¿no? Y en ese sentido es por lo menos la voluntad de nuestro gobierno generar esos debates, ¿no? Generar esos debates en el campo pedagógico, pero yo me retornaría un paso anterior, ¿no? Primero necesitamos que nuestra escuela tenga la capacidad de ser un espacio de interpelación, de convocatoria, principalmente me refiero a nuestra escuela, ¿no? De nuestros enorme gravedad social que venimos transitando previo a la pandemia y que por supuesto la pandemia golpea con mucha fuerza, y es ahí donde nuestra escuela tiene un desafío y una responsabilidad indelegable, y en eso pretendemos trabajar, no solo en la agenda de lo que nos debe definir a nosotros qué estamos haciendo como gobierno para contener la desigualdad, sino qué vamos a hacer al momento de que podamos regresar a las aulas para enfrentar la desigualdad social
pero también la heterogeneidad educativa que genera este proceso de no concurrencia física a la escuela. Por último, Nicolás, te llevo ya al plano del trabajo, de los trabajadores de la educación. ¿Cómo se va desarrollando y encarando también lo que es la gente? ¿Cuáles son las expectativas que tiene el gobierno en este marco en función de poder mejorar también la calidad de vida de los trabajadores de la educación? Bueno, una de las primeras medidas que adoptó nuestro gobierno es la reinstitucionalización de la paritaria nacional docente, ¿no? Y este año ya hemos firmado 3 paritarias nacionales docentes, ¿no? La de fines de febrero, que permitió un regreso a las aulas en casi todo el territorio nacional, como no ocurría hacía una década. Una segunda paritaria que permitió dar un paso importante en la regulación del trabajo en el hogar de los maestros y maestras, incluyendo el concepto, por ejemplo, de desconexión tecnológica, y que fue previo al propio tratamiento de la ley de teletrabajo en el Congreso, y eso fue una decisión también de nuestra gestión, de en todo momento dialogar con los maestros y maestras, y hemos firmado hace un par de semanas la tercera paritaria, que implicó no solo el compromiso del gobierno nacional de sostener por 4 meses más la duplicación del incentivo docente, que implica una inversión de más de 6.000 millones de pesos en la complementariedad salarial que está garantizando nuestro gobierno, sino incluir también aspectos relacionados a las condiciones de trabajo, seguro, en cuanto al regreso al aula en aquellas jurisdicciones que la salud lo permita, y también que los protocolos que aprobamos por unanimidad en el marco del Consejo Federal hayan sido incluidos también en la paritaria, ¿no? Los protocolos que permiten ese enrolar a las aulas, y eso es la síntesis de lo que nosotros concebimos como una obligación de diálogo entre el Estado Nacional y las provincias con las organizaciones trabajadores docentes para poder trazar los objetivos y la agenda educativa de cara al futuro. Por supuesto que esto no implica que siempre hay coincidencias, puede haber diferencias, puede haber distintas miradas particulares, pero nosotros creemos que la paritaria es lo que nos debe permitir acercar esas posiciones para lograr los acuerdos que nuestra escuela necesita. Nicolás, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en Palabra Sindical. Seguimos atentamente la agenda educativa del Gobierno Nacional. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a vos. Así escuchábamos al ministro de Educación, aquí en Palabra Sindical. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.